Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Fiscalía investiga al ministro de Salud por presunto tráfico de influencias relacionado a la aplicación de la vacuna de COVID-19 a su madre en un geriátrico privado. Sistema carcelario anuncia sanciones contra Daniel Salcedo por un video difundido en redes sociales. La Fiscalía pide que se evalúe si es pertinente que siga recluido en la cárcel 4. Autoridades desmienten que Jorge Glass fue trasladado a un centro médico tras complicaciones tras dar positivo a COVID-19. Glass permanece con atención médica en la cárcel de Cotopaxi. Autoridades intervienen en fiesta clandestina en el Club de Oficiales de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tras varias denuncias, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por presunto tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas contra el COVID-19 en un geriátrico privado. La situación del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se complica por el proceso de distribución de las primeras dosis contra el COVID-19 en un geriátrico privado en Quito donde fue vacunada su madre. Primero fueron los pedidos de destitución de varios sectores. Ahora la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias tras la denuncia formal presentada por la agrupación Acción Jurídica Popular. Privilegia la dotación de vacunas a un centro médico privado y un centro gerontológico privado, porque tiene personas con las cuales tiene una relación directa de familia o de parentesco. Esto se constituye en presunto tráfico de influencias. En su denuncia se precisa que el ministro de Salud informe el plan de vacunación, a quienes se han aplicado las dosis hasta el momento y además cuántas vacunas se destinaron al geriátrico privado. Indique quién se ha vacunado hasta el momento, con nombres y apellidos. Eso nos viene a decir el ministro que es confidencial. ¿Cómo que es confidencial? Eso no está establecido en ninguna norma. Por su parte, el defensor del pueblo ha solicitado información a la cartera de salud para efectuar un seguimiento al plan de vacunación específicamente en el centro privado que levantó sospechas. Lo que se conoce es que 18 personas se vacunaron. Es que han sido vacunadas 9 personas residentes de un total de 67 y adicionalmente 9 personas que se dedican a las tareas de cuidado de los residentes. Y de ser el caso, como lo ha sido afirmado por el propio ministro, la madre estar incluida, se configuraría un elemento de conflicto de interés. A esto se suma una nueva denuncia contra el ministro por presunto peculado. El Frente Popular acudió a la Fiscalía y su argumento es que las 8.000 primeras dosis no se están priorizando bajo el protocolo establecido. Cuando se hace un desvío de los bienes públicos, se plantea ese desvío en favor de la familia. Evidentemente que se está cayendo en una figura de peculado por haberse aprovechado de él como persona, como funcionario público. El ministro de Salud está citado a declarar el 1 de febrero. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre la indagación en curso, informó Priscila Cadena. Suman 10 las personas fallecidas por coronavirus entre personal médico y administrativo en el Hospital de la Policía Nacional en Quito. El virus les ganó la batalla mientras cumplían su labor en primera línea. Como homenaje de gratitud y reconocimiento a un caballero de la paz por su invaluable labor en favor del resto de la institución policial, entregada durante 17 años con profesionalismo. Es el momento en el que el Hospital de la Policía Nacional en Quito otorga un reconocimiento a los 17 años de labor entregados por el sargento segundo Nelson Criollo a esta casa de salud. Lamentablemente, poco después de este emotivo evento, a sus 39 años, perdió la batalla contra el coronavirus. Es lamentable, tuvimos el fallecimiento. Nelson estaba en el área administrativa, sin embargo se contagió y lamentablemente una persona joven. Un hijo, amigo, esposo, padre de 3 pequeños y sostén de hogar, partió en su intento por contribuir en cada esfuerzo que aquí se hace para salvar vidas. Personas, como seres humanos, también lo sentimos en el alma. Sentimientos que embargan al personal de esta institución en medio de un aumento de pacientes. Un tanto crítica, en el sentido de que nuestro hospital se está llenando. El mes de diciembre estuvimos a la baja los primeros días, pero sin embargo tenemos una tendencia alcista.
Aquí en el Hospital de la Policía en Quito, como ya ocurre en otras casas de salud, también se ha evidenciado que las personas que llegan en busca de atención presentan un cuadro incluso más crítico del que se pudo registrar en los meses en los que se tuvo los picos más altos de contagio. Llegan con los pulmones colapsados, siguieron tratamientos en sus propios domicilios que tal vez no son los adecuados, lo hicieron bajo recomendaciones de amigos. Una compleja situación que señala ha dejado como resultado que el nivel de mortalidad aumente. Hasta los primeros días del mes de diciembre teníamos alrededor de 100 personas que fallecieron. Actualmente 40 personas han fallecido durante estos 2 meses. Los 24 espacios con los que cuentan en la unidad de cuidados intensivos están llenos y de las 92 camas de hospitalización únicamente quedan 12. En Quito informó Adriana Rojas. El ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra privado de libertad en la cárcel de Cotopaxi, fue diagnosticado con COVID-19. Así lo confirmó el Sistema Integral Penitenciario. Jorge Glass, al presentar COVID-19, se encuentra a la espera de una prueba de reconfirmación. Así lo dijo mediante su cuenta de Twitter el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Además, se sabe que el ex vicepresidente de la República, que se encuentra recluido en la cárcel de Cotopaxi, estaría siendo monitoreado permanentemente por personal del Ministerio de Salud Pública. Frente al problema de salud que hoy mantiene Jorge Glass, se especuló en horas de la tarde que fue trasladado del centro penitenciario hacia otro punto del país. Sin embargo, el propio SNAI lo ha desmentido y ratificó que el ex vicepresidente, que cumple sentencias de en firme por 2 delitos, se encuentra actualmente en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1. Informó Javier Rosero. Se difunde video en el que el procesado por varios delitos, Daniel Salcedo, y 2 reos más realizan una coreografía con un dispositivo electrónico dentro de la cárcel 4 de Quito. La Fiscalía pide que se evalúe un posible traslado a otro reclusorio y, por su parte, la SNAI anunció sanciones disciplinarias. El 28 de julio del año anterior, Daniel Salcedo fue trasladado desde Guayaquil hacia Quito en una ambulancia y en camilla. Luego le realizaron varios chequeos médicos. Luego pasó a la cárcel del Inca y posteriormente a la número 4 de la capital. Pero ese viernes 29 de enero se conoció un video en el que ahora se lo ve haciendo TikTok. Un movimiento muy sexy. Y así se viralizó ese material audiovisual. Desde aquel reclusorio, Salcedo aparece bailando junto a otras 2 personas. Como observan, ya está recuperado de sus problemas médicos ocasionados del accidente aéreo en Perú en el que intentó fugar junto a otros ciudadanos. Él aquí utiliza un dispositivo electrónico que es prohibido ingresar a las cárceles del país. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, confirmó que el video fue grabado en la cárcel número 4, pero que aún no se determina la fecha. Señala que se impondrán sanciones disciplinarias correspondientes, según la normativa legal vigente, ante este tipo de conductas inapropiadas que vulneran la seguridad del centro y del resto de la población penitenciaria. Mientras que la Fiscalía en un comunicado informó que ha emitido sendos oficios al director general de la SNAI y al juez que está a cargo de una de las causas en que se lo investiga, con el objetivo de notificar que el mencionado ciudadano estaría utilizando medios tecnológicos al interior del centro de rehabilitación, lo cual no es permitido por la ley, y solicitar que se efectúe, a la brevedad que amerita el caso, un estudio de seguridad que determine la pertinencia de su reclusión en ese centro de rehabilitación y que se evalúe un posible traslado a otro centro que garantice su permanencia. Para Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación, eso podría considerarse desde una infracción para el PPL, como también un delito. Ingresar una tablet, ingresar un teléfono celular es un delito que se califica en flagrancia. Entonces, si el señor tiene ya manchada su hoja de vida dentro del centro carcelario, espero que no se les vaya a ocurrir decir que le dejan en libertad cuando cumple el 60%. Que se da el lujo de cantar y bailar en una cárcel y burlarse de los ecuatorianos. ¿Qué clase de centros penitenciarios tiene el país? Este jueves se suspendió una diligencia por el caso de peculado en el que se incluye a Salcedo en la compra de bolsas para cadáveres de un contrato del hospital del IES en Los Ceibos, en Guayaquil. Esta se retomará el 8 de febrero.
Daniel Salcedo Bonilla también tiene abiertas otras indagaciones por delitos como lavado de activos, fraude procesal y delincuencia organizada, informó Charlie Pisa. El Consejo Nacional Electoral todavía no toma una decisión sobre la posibilidad de que la elección de parlamentarios andinos se postergue. Tampoco se sabe la suerte que correrán los ecuatorianos que quieren votar en el exterior y no lo podrán hacer por las restricciones de algunos países por el COVID-19. Dos temas ponen en apuros al Consejo Nacional Electoral CNE. El uno tiene que ver con la elección de parlamentarios andinos, cuyas papeletas no se han podido imprimir porque existen recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral TCE. Situación que se agudiza una vez que en las últimas horas la organización política Justicia Social presentó otra acción. Presentación de recursos, no sé si decirlo de mala fe que hace el organismo político o porque la ley lo ampara. Bueno, tienen derecho, está dentro de los recursos. Además del derecho hay cierto tema de no permitir las elecciones. Es una clara intención de boicotear el proceso electoral que tiene lamentablemente un partido político y nosotros no podemos permitir como ciudadanos responsables y como autoridades electorales que el interés de uno o dos personas pueda estar por encima de los derechos de participación política. Con los tiempos de encima, la salida sería postergar el sufragio de esa dignidad, amparados en lo que establece la ley y la respuesta que les dio la Procuraduría General del Estado. Aquí se podría aplicar la fuerza mayor. Hemos visto en otros procesos cuando ha habido problemas de las papeletas, quema de urnas, etcétera, las elecciones se hacen en otra fecha que el Consejo Electoral determina. Si no existe segunda vuelta, el Consejo Electoral determinará la fecha. Es una posibilidad que lo estamos analizando jurídicamente, sin embargo, todavía no se ha dicho la última palabra respecto a la elección de parlamentarios andinos. El otro dolor de cabeza que tiene el máximo organismo electoral está ligado a la imposibilidad que tendrían los ecuatorianos de votar el próximo 7 de febrero en el exterior, por las restricciones que existen en algunos países como Panamá, por el COVID-19. En el exterior hay dificultades, puesto de que las normativas que tiene cada ciudad, inclusive no cada país, sino cada ciudad o cada estado, hay restricciones como por ejemplo de movilidad, toques de queda, restricción absoluta, por lo que nosotros también en el día de hoy decidiremos qué sucede con el proceso electoral en cada uno de los casos. Que la elección se lleve dentro de las condiciones que existen en los países que existen para permitir que los ecuatorianos que quieran manifestarse puedan manifestarse. ¿Y han tenido acercamientos ya con esos países? Se está trabajando, claro que sí. Esto mientras la incertidumbre ronda en los ecuatorianos, informó Héctor Romero. Tras el reclamo del ministro Osvaldo Jarrín, el Ministerio de Finanzas confirmó que se realizó una transferencia de $3.6 millones a la cartera de defensa para garantizar la logística de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral del 7 de febrero. Sofía Estrella, directora de Estadística del Consejo Nacional Electoral, CNE, recuerda a las encuestadoras que desde este viernes está prohibido hacer públicos sus pronósticos electorales. De lo contrario, podrían ser sancionadas como establece el Código de la Democracia. Una vez que este plazo termine, si es que un medio de comunicación o una encuestadora lo publica, está estipulado en el 282 y en el 283 la sanción para ellos. La denuncia lo hace el Consejo Nacional Electoral y ya el Tribunal Contencioso determina cuál es la sanción. Sanción que muchas veces es compartida inclusive con el medio de comunicación. Exactamente, porque el medio de comunicación no puede ya difundir encuestas. Tras un convenio entre autoridades electorales y federaciones de taxi, las unidades de transporte asistirán a personas con discapacidad para que puedan ejercer su derecho al voto con todas las medidas de bioseguridad. 426.738 personas con discapacidad están empadronadas para ejercer su derecho al voto en los comicios electorales del próximo 7 de febrero. El Consejo Nacional Electoral y el CONADIS informaron que se garantizará todos los protocolos de bioseguridad y asistencia necesaria para este grupo poblacional. Hemos tratado de lograr que todos estén sensibilizados y capacitados para poder dar la mejor atención.
Además, serán 653 personas que recibirán la visita de las brigadas del CNE y personal de las Fuerzas Armadas en sus domicilios para realizar el voto en casa, mismo que se lo realizará bajo protocolos de seguridad para guardar la integridad del ciudadano y los miembros de cada junta móvil. La junta receptora del voto móvil se acercan hasta el hogar. Lo que no van a hacer es ingresar. Van a tener el distanciamiento directamente para poder ser atendidos. Tiene que haber el distanciamiento, entregar. Para este proceso, el CONADIS informó que se llegó a un convenio con la Federación Nacional de Taxis Fedotaxi para que de manera voluntaria en todo el país realicen el traslado del material electoral hacia los domicilios de los votantes, así como también en el transporte de los ciudadanos inscritos en el voto asistido a sus respectivos recintos electorales. Tenemos inscritas 477 personas a nivel nacional. Estas personas serán recogidas de su hogar por las diferentes cooperativas de taxis de manera gratuita. Les lleva al recinto electoral, ejecuta su voto y ahí directamente lo que hace es devolverle a su hogar. Javier Torres, presidente del CONADIS, explicó que cada recinto electoral contará con una mesa de atención preferencial para asistir a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, con el objetivo de facilitar el desarrollo de su voto. Donde hay una persona encargada en CNE, le ayuda con su cédula, va y esa persona con el acompañante van y retiran todas sus papeletas para la votación, vienen con la seguridad, vota la persona con discapacidad y en ese momento el votar se va y se deposita en la urna con el miembro de la Fuerza Armada y le entregan su papeleta de votación. Añadió que todos los ciudadanos con discapacidad podrán ser acompañados por una persona de confianza durante la jornada electoral. Informó Mauricio Sánchez. Decisión Electoral 2021. Juan Fernando Velasco tiene una sola hija, es amante del fútbol y de la cocina. Cuenta con una larga trayectoria artística, fue ministro de Cultura y Patrimonio hace algunos meses. Él también es parte de los 16 candidatos presidenciales cuyas propuestas esperan ser las mejores para vencer en los comicios, entre ellas el trabajo. Dueño de una voz muy conocida en el país. Sus éxitos como Chao Lola, Para que no me olvides, Hoy que no estás, entre otros, marcaron la carrera musical de Juan Fernando Velasco, quien nos recibe en su casa. Amante de la música, ha incursionado en ella por más de 30 años y nos cuenta de los más importantes reconocimientos que ha recibido. 2 veces nominado al Grammy Latino y haber ganado un Emmy por la canción Yo Nací Aquí en el 2017. He sido condecorado 2 veces, primero por el Congreso, después por la Asamblea, con la Orden Vicente Rocafuerte. Recorremos un poco su vivienda. Le gusta cocinar. Las parrilladas son su especialidad, pues cuando está aquí comparte el tiempo con su familia, su novia y su hija de 27 años. No importa si uno puede tener el peor día del mundo, que llega y hablas con él 1 minuto y ya te cambió el día. Y es que alejándose un poco de la música, fue ministro de Cultura del actual gobierno por algo más de 1 año. Él detalla que aceptó ser parte del gabinete ministerial para lograr varias cosas en pro de los artistas. Por ejemplo, lograr que todos los servicios artísticos y culturales grabaran con IVA 0. Lograr que el sector del arte y la cultura esté considerado por ley como prioritario, con lo cual los nuevos emprendimientos en arte y cultura no pagan impuesto a la renta. Y es precisamente que presentó su renuncia a ese cargo para ser candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, y que de llegar a ser presidente será un mandatario diferente, cuenta. Dejar atrás la vieja manera de hacer política y buscar alternativas nuevas. Entre sus prioridades y dentro de su plan de gobierno consta la necesidad de ajustar el gasto, comenta. Pues tenemos que ver qué funcionarios son realmente indispensables y generan un bienestar o garantizan derechos a la gran mayoría de ecuatorianos, y los que no cumplan con ese requisito, pues lo que buscamos es que desde el espacio de lo privado tengan posibilidades de mejorar la oferta laboral. Impulsará, afirma, estímulos permanentes para la banca, a fin de que la ciudadanía se beneficie, pero también le preocupa el desempleo. Propone alternativas para que los jóvenes universitarios accedan a una plaza laboral. Primero, generar programas mediante los cuales durante
su periodo de educación, pues pueden tener convenios con empresas privadas que permitan ir adquiriendo esa experiencia, ¿no? Y aunque jamás ha hecho política, esta es la primera vez que se lanza a unas presidenciales. Amante del fútbol y de la música, afirma que será un presidente sin ideología de derecha o de izquierda porque las considera ideologías ambiguas. Pues de llegar a ser el primer mandatario, será un presidente con una ideología nueva, informó Marilyn Jaramillo. A continuación, revisemos más de las propuestas del candidato Juan Fernando Velasco. Trabajaremos por brindar oportunidades para los emprendedores. Basta de tanto trámite, basta de tanto requisito, basta de tanta burocracia. El funcionario público que ponga trabas, que no aligere los procesos, se tendrá que ir del gobierno del Estado. La idea es generar oportunidades para que los emprendedores puedan crear riqueza, crear empleo, crear oportunidades para nuestro país. Con respecto a la explotación de nuestros recursos naturales, hacerlo de manera responsable, con el medio ambiente, pero sabiendo que esa es nuestra riqueza, que hay que lograr que sea generada en los mejores términos para el Ecuador, para que con eso podamos tener mejor educación, invertir en salud, invertir en bienestar, construir carreteras, construir hospitales, construir la obra pública que es tan necesaria para nuestro país. Siempre cuidando la naturaleza, pero sabiendo que esos recursos están ahí para el aprovechamiento de los ecuatorianos. La Corte Constitucional negó el pedido de consulta popular propuesto por Jaime Nebot y representantes de la sociedad civil. El máximo organismo señaló que la propuesta no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El dictamen de la Corte Constitucional resuelto con votación de mayoría declara que la propuesta de consulta popular en la forma en la que fue presentada no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Básicamente es las preguntas ninguna, ni los considerandos, ni el contenido de las preguntas, ni el cuestionario en general cumple con los requisitos formales y materiales para ser calificada como pregunta de consulta popular. A pesar de eso, señala dejar a salvo el derecho de los comparecientes de presentar futuras peticiones de consulta popular, observando los parámetros desarrollados a lo largo del presente dictamen. La Corte lo que le ha dicho es, usted lo que tenía era que irse por el mecanismo de la iniciativa popular normativa. ¿Por qué razón? Porque las 14 preguntas de consulta popular recaen sobre reformas a varios cuerpos normativos. Está dejando a salvo los derechos de participación ciudadana para que por los canales correspondientes tramite esta cuestión por la vía de la iniciativa popular normativa. Entonces se comprende que una vez negada y archivada la solicitud de consulta popular presentada en septiembre de 2020, si aún se intenta modificar los artículos sujetos a cambio, deberán hacerlo mediante el proceso ordinario que inicia con el pedido de recolección de firmas. Informó Javier Rosero. Más adelante, un incendio estructural registrado en el sector del Comité del Pueblo en el norte de Quito provocó la muerte de un bebé de 1 año. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. En el caso del asesinato de Efraín Ruales, trascendió que el arma con la que le dispararon fue utilizada en otras muertes violentas. Policía y Fiscalía siguen con las investigaciones para determinar autores materiales e intelectuales de la muerte del presentador. Hay un nuevo indicio para estar más cerca de esclarecer la muerte del presentador Efraín Ruales. Una pericia balística que se le realizó al proyectil extraído del cuerpo de Ruales reveló que el arma que usaron sus victimarios fue empleada en otras muertes violentas. Aunque la policía no da mayores detalles aún, se conoce que sería una pistola 9 milímetros y las estrías de la bala que mató al comunicador coinciden con un proyectil que se obtuvo en el asesinato a un agente de seguridad que trabajaba en el puerto marítimo de Guayaquil, ocurrido el año pasado en el sur de la urbe. Y aunque la Fiscalía indicó que a las 2 personas que estaban aprehendidas como sospechosas se les descartó por el momento su presunta participación en el crimen de Efraín, pero nosotros los seguimos considerando sospechosos y veremos en el transcurso de las investigaciones si nuestras sospechas se confirman o se niegan. También se resaltó que una vez fenecido el periodo de flagrancia en adelante,
Todas las diligencias que lo ameriten deberán contar con una autorización judicial previamente obtenida. Tendrían que rendir sus versiones quienes estuvieron en las últimas horas en contacto con Ruales, como sus familiares, su enamorada Alejandra Jaramillo y amigos. Informó Adriana Peralta. Un incendio estructural registrado en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, provocó la muerte de un bebé de 1 año de edad. Otro menor resultó con heridas leves. La vivienda quedó totalmente destruida. La tarde transcurría con tranquilidad. Estaba por llegar la noche y aparentemente 2 pequeños jugaban en el departamento que vivían en el último piso de un edificio en plena zona céntrica del Comité del Pueblo. De pronto se produjo el incendio. Las cámaras del ECU 911 captaron lo que ocurría en el sector. Vecinos relatan que vieron a una mujer pedir ayuda desde la terraza, pero las llamas ya eran incontrolables. Estábamos acá cuando vimos el incendio que sobrepasaba el techo. Todos auxiliamos con los extintores y la policía justo se estacionó, pero ya era demasiado tarde. Acá cuando subió la policía, las llamas ya estaban más o menos unos 5 metros de altura. Se incendió esa chocita que tienen allá arriba. Y eso es lo que impresionó los accidentes de ellos. Y no se han dado cuenta pronto tampoco porque los niños han estado encerrados solitos ahí en el cuartito. La policía no tardó en llegar y junto con los moradores del sector intentaron controlar las llamas. En pocos minutos llegó personal del cuerpo de bomberos y equipos de emergencia. Del domicilio fueron rescatados un niño de 5 años con unos golpes leves y una mujer de 18 años en estado de shock. Lamentablemente, un bebé de 1 año 3 meses fue hallado sin vida. Se trató de hacer lo posible, pero lamentablemente la pérdida de un menor de edad falleció. Del inmueble nada se pudo salvar. Quedó así, totalmente incinerado por las llamas. En realidad está la casa totalmente destruida, no hay nada, son cenizas todo. El cuerpo del pequeño fue trasladado a medicina legal. Las autoridades investigan las causas que provocaron la deflagración. Informó Sara Naranjo. 380 kilos de droga fueron decomisados en aguas internacionales. 2 ecuatorianos que tripulaban una lancha pesquera fueron detenidos por guardacostas de los Estados Unidos. Como que las garras del narcotráfico continúan tentando a pescadores artesanales. En esta oportunidad, 2 ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos en aguas internacionales por estar a bordo de una lancha que transportaba 380 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga era movilizada en una embarcación denominada Confianza Solo en Dios 2. En el interior de esta embarcación aprehendida se detectó una sustancia presuntamente ilícita, almacenada de forma de ladrillos que ven aquí a mis espaldas, y equipos de navegación satelitales de comunicaciones a bordo. La captura se dio días atrás a 250 millas náuticas oeste de El Salvador por un guardacostas de Estados Unidos. La droga y los 2 tripulantes fueron entregados por la Armada a agentes antinarcóticos y al fiscal de turno. La Policía Nacional, a través de la División de Antinarcóticos, previa coordinación con la guardacostas de Estados Unidos, incautaron justamente la Marina de Estados Unidos en aguas internacionales una lancha con paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Los paquetes tipo ladrillo estaban forrados con cinta de embalaje. En la embarcación también encontraron equipos satelitales como un teléfono y un GPS. La lancha tenía caducada su permiso de zarpe desde hace 1 año. Una vez que fue detenida esta lancha por los costas de Estados Unidos, en coordinación con la Marina del Ecuador, nos colaboraron para traer justamente esta droga incautada y 2 detenidos. En otro caso, en una zona ribereña de la ciudad de Limones, en el Hoyo Alfaro, norte de Esmeraldas, elementos del Comando Operacional Norte decomisaron 71 bloques de alucinógeno. Además, en los allanamientos encontraron 3 armas de fuego, radios de comunicación, 3 cargadores de proyectiles, entre otros artículos, informó Iván Casamen. 3 sujetos que utilizaban un taxi para estudiar a las víctimas fueron capturados en flagrancia. Una mujer se resistió al robo de sus pertenencias y los peligrosos delincuentes le atacaron con un arma blanca. En unos casos, las cámaras de seguridad se han convertido en los mejores aliados de los agentes policiales. En esta oportunidad grabaron el modus operandi de 3 sujetos que andaban delinquiendo en un taxi. Una señora fue víctima de los valientes sujetos, quienes no dudaron en agredirle con un cuchillo para despojarle de su celular. La víctima, al momento de forcejear, resultó con unos 2 cortes en la mano, la misma que está siendo atendida al momento en el subcentro de salud.
Utilizaban como fachada un taxi. En el vehículo circulaban por toda la ciudad perfilando a sus víctimas. 3 eran los presuntos integrantes de la banda. A 2 les encontraron armas blancas y el tercero llevaba una pistola de juguete, arma que al momento del ataque causa el mismo efecto psicológico en el afectado. El uno manejaba y los dos les interceptaba a la víctima para cometer el acto delictivo. A los 3 amigos les sorprendieron cuando circulaban por el sector de la Argelia, al sur de la capital. En la revisión al carro aparecieron varios celulares que no les pertenecían. Y ciertos documentos de la víctima, quien fue asaltada por esta estructura delictiva. Los individuos cuentan con antecedentes. Sobre el vehículo, los agentes continúan en investigación. Aparentemente era rentado por el propietario. Posiblemente nunca se imaginó que era utilizado para cometer actos al margen de la ley. 2 de ellos tienen antecedentes policiales por el mismo caso de robo a personas. En esta semana, agentes de la judicial del DMQ han desarticulado 4 bandas que operaban en la misma modalidad. Más de una docena de detenidos, el decomiso de 12 armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Los restos mortales de una persona fueron hallados en Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Autoridades aseguran que se trataría de un hombre reportado como desaparecido. Así fue hallada esta osamenta en una zona selvática de Sucúa, Morona, Santiago. Prácticamente eran solo huesos cubiertos de ropa. Desde la Policía Nacional se informa que se trataría de un joven reportado como desaparecido el pasado 17 de enero, pues se hallaron todas sus pertenencias. En el lugar de los hechos se pudo verificar que existía una maleta con iguales características con la que se encontraba el señor Mora y que se había visto la última vez. En la mochila estaba el celular. Javier Bermeo, jefe de la DINASED en Pastaza. Según dice, es muy probable que el cuerpo haya sido devorado. Eso nos hace presumir de que algunas aves carroñeras, animales del sector, pudieron haber hecho aves de rapiña y por eso es la consecuencia de que el señor se encuentra con restos solo en huesos. Y es que por redes sociales se difundió la imagen de este joven, de nombre es Jaime Ariel Mora, de 21 años. Él salió desde el cantón Pedro Moncayo con rumbo hasta Quito y desde allí su destino era Loja a visitar a su abuelo, pero nunca llegó. En la casa le di la bendición y le dejé en la vía para que vaya donde el abuelo para Loja. Nos sorprendemos el cambio de ruta que él ha venido por acá. Su progenitor colocó volantes en el Puyo, lugar donde aparentemente lo habían visto. Puedo la esperanza, me acabaré el tiempo caminando, pero le encontraré a mi hijo. Según su padre, localizaron la señal del teléfono de Ariel en Sucúa. La gran interrogante es saber qué le pasó, por qué se desvió de su ruta. Ahora se están realizando los exámenes de ADN correspondientes para confirmar la identidad, aunque coincide con las pertenencias que llevaba Ariel el día que desapareció. Informó Marilyn Jaramillo. Un deslave se registró en la vía Loax Santo Domingo. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas mortales, solo un gran susto que se llevaron ciudadanos, puesto que un vehículo quedó a un costado de la calzada. Así quedó el vehículo de Carlos, a un costado de la vía, atrapado entre los escombros. Y es que se llevó el gran susto de su vida la mañana de este viernes, cuando un derrumbe lo sorprendió a él y su esposa mientras transitaban por la vía Aloax Santo Domingo. Fue el susto, ¿no? Porque ya vimos la avalancha que vino desde arriba y entonces avanzamos a salir, porque si no habíamos avanzado a salir nos íbamos. Como usted ve, aquí está un abismo y no sé, tal vez no le estaría contando esto. Fueron toneladas de lodo, piedras y palos los que producto de los fuertes aguaceros cayeron sobre la calzada. En este hecho, afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. El deslizamiento de tierra le elevó al vehículo y le puso a un costado y lo viró sobre el costado derecho. Ya un poco más tranquilo, Carlos comenta de que antes que él cruce pasó un bus, pero que por suerte no le cayó el deslave. Bajo la montaña ya no avanzamos a pasar, pues también pasó un bus de doble piso. Pero él pasó adelante, ¿no? Porque si no, tal vez la desgracia haya sido un poco mayor, ¿no? Pese al deslizamiento, estuvo habilitado el tránsito vehicular a través del bypass en esa zona. Los deslaves en esta vía son frecuentes. Se solicita a los conductores manejar con mucha precaución, informó Marilyn Jaramillo. Un video que circuló por redes sociales sobre un festejo en un club junto a la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador alertó al Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio, que procedió a clausurar el evento. Las autoridades de la CTE se refirieron al tema.
Este video fue grabado durante horas de la tarde en el club que está junto a la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil. Un festejo se llevaba a cabo, el mismo que después de captado fue subido a redes sociales. Luego de esto llegaron autoridades del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio para aplicar sanciones. Paralizamos una fiesta que se estaba realizando en el club de oficiales de la CTE a la altura del terminal terrestre y continuamos hasta la medianoche viendo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se han dispuesto tanto por la ordenanza correspondiente, así como por el Código Cantonal de Guayaquil. Autoridades de la CTE se manifestaron respecto a este tema. Aseguran que el evento no fue organizado por parte de la entidad de tránsito. Es más, el sitio está junto a la escuela formativa. Sin embargo, se trataría de un club independiente. Sí, existe un club de oficiales que es un club social y deportivo privado. No forma parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Obviamente, quienes lo integran son socios oficiales de la institución, pero ese club fue alquilado. Como siempre lo alquilan para distintos eventos, fue alquilado. Pero que dentro de la fiesta hubo agentes de la Comisión de Tránsito y por ello ya se están realizando las investigaciones respectivas. Las sanciones se darán dentro de poco. Hay indicios de que oficiales de la institución estuvieron en ese evento, que después, tengo entendido, fue una fiesta y lo que conllevó a que se dio los hechos que es de dominio público, que luego fue clausurado por justicia y vigilancia. Informó Julio César Saona. A puertas del feriado de Carnaval, el sector del turismo pide un pronunciamiento urgente al COE Nacional sobre las medidas y lineamientos que se aplicarán para los días de asueto. Aseguran que esta industria es una de las más golpeadas por la recesión económica. Como preocupante, así calificó el sector del turismo a la falta de información por parte de las autoridades sobre los parámetros que se implementarán para el feriado de Carnaval que se avecina. El representante de la Cámara de Turismo del país comenta que las pérdidas del año 2020 para la industria del turismo fueron millonarias y las cifras para este nuevo año no son alentadoras. Hasta agosto 1.900 millones y calculamos que a diciembre llegaron 2.200, 2.300 millones fácil. El presidente de la Asociación de Hoteleros asegura que la recesión que sufrió el sector dejó sin empleo al menos 120.000 trabajadores directos e indirectos. Por ahora, las esperanzas están puestas en reactivar playas, restaurantes y turismo local. Recibimos reservas con el argumento que damos inclusive comercial a nuestros clientes, decirles, mira, te recibimos la reserva, pero todo está premeditado a que puedas venir o no puedas venir. Si no puedes venir, no hay problema. O te pospongo para otra fecha o te devuelvo tu dinero. Algunos municipios ya han informado medidas frente a los días de asueto, como es Santa Elena, que tiene abiertas 22 playas al público de 8:30 de la mañana a 17 horas. Así también la alcaldía de Ambato sugirió horarios de movilidad para evitar aglomeración y focos de contagio. Siempre la hotelería y el turismo son los que tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Como que nosotros fuéramos los culpables de generar focos de contagio, cuando no es así. Mira que hay una cantidad mira los abusos que se dan en el transporte público, ¿no? No hay respeto del aforo en absoluto. No, mira lo que pasa en Quito, mira lo que pasa en Guayaquil, mira lo que pasa en los mercados, por ejemplo. Por ahora, los lineamientos son preliminares, ya que estos sectores aseguran que pesará la disposición del ente regulador, que como indican en ocasiones anteriores, se ha pronunciado a pocos días de las festividades. Informó Caterine. Se nos acabó el tiempo, amigos. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el domingo a las 9 horas. Un abrazo grande.